Vamos a hablar con una economista y profesora de la universidad sobre la democracia española y su decadencia. Seguramente muchos de ustedes la conozcan porque participa y colabora frecuentemente en los medios de comunicación y ha escrito varios libros, el último este que tengo aquí en mis manos, Votasteis gestos, tenéis gestos. Ella es María Blanco, nos escucha desde Madrid. Buenas noches, María. Buenas noches, José Luis. Bueno, vamos a empezar, si le parece, con temas de actualidad. Le pregunto, la ley de vivienda de estos días, el bono joven, el bono cultural destinado, entre otras cosas, a la compra de libros, lo digo porque usted también es escritora, la exclusión de los toros de ese mismo bono, ¿son este tipo de cosas gestos a los que usted se refiere o son medidas eficaces para mejorar el acceso a una vivienda y potenciar la cultura? Pues son gestos, efectivamente. Lo que sucede es que estos gestos, en este caso, por ejemplo, la ley de la vivienda, la regulación de los alquileres, este tipo de subvenciones, bonos especiales para jóvenes, ya está comprobado que son perjudiciales para todos los españoles, son perjudiciales para la economía y sí, logran quedar muy bien, son muy populares porque parece que están ayudando, tienen muy buenas intenciones, pero a la larga la realidad es que no ayudan tanto. María, ¿ningún partido se salva de esta plaga, como usted la define, que es la política de gestos? Desde mi punto de vista, ninguno, sinceramente. Tampoco puedo ser tan generalista. Es decir, en todos los partidos seguramente hay políticos que se esfuerzan, políticos que intentan hacerlo bien, pero no siempre son los políticos que salen en televisión. No siempre son los políticos que más salen en los medios de comunicación, pero están haciendo una labor callada. Eso sí, en general, las directrices de los partidos políticos en España y, por desgracia, en el resto del mundo o en muchos países, es una política bastante superficial que se queda en los medios tiempos en lugar de ir en profundidad a solucionar problemas reales. El pasado martes entrevistábamos en este programa a dos grandes del periodismo, a José María García y a Raúl del Pozo, y quiero que escuche lo que decía José María García a la pregunta sobre cómo han cambiado los políticos en los últimos años, y luego lo comentamos. Tú escuchabas a Fraga y tú no podías estar de acuerdo con Fraga cuando Fraga decía la calle es mía. ¿Qué coño la calle va a ser tuya? La calle es nuestra, que te pagamos a ti, o cuando una butada de Alfonso Guerra. Pero, en el fondo, eran dos tipos preparados, dos tipos cultos, uno de ellos valiente, que admirabas, que valorabas y que respetabas. Hoy, ¿cómo vas a respetar a estos chiquilicuatres? Si se pegan como verduleras en el Congreso, si se insultan como gente absolutamente tirada. María, ¿qué te parece? ¿Lo compartes? Pues en parte sí, y de hecho en el libro una de las cosas que hago es analizar el marketing político desde la época de Franco hasta nuestros días y cómo ha cambiado no solamente la manera de hacer política o los mensajes, sino lo que había detrás de los mensajes, ¿no? Los políticos de antes, y parece mentira que yo vaya a defender a determinados partidos, pero es verdad que partidos de izquierda como el Partido Socialista fueron capaces de comprometerse, incluso Carrillo se comprometió a favor de la democracia para poder sacar adelante una democracia en España. Eso hoy en día parece impensable, ni siquiera una pandemia ha logrado que los políticos den un paso atrás y se concentren en lo que de verdad importa, ¿no? Y en aquella ocasión pues sí fue así. En el libro escribe una frase casi lapidaria cuando dice que antes los políticos trataban de cuidar el contenido y el continente, y ahora la política actual se olvida de qué transmite para centrarse en el cómo se transmite. Y además pone un ejemplo, dice que es más importante que hable una mujer, que simboliza la igualdad de género, que la verdadera igualdad. ¿Eso ocurre en todos los partidos políticos? Pues sucederá más en unos que en otros, e incluso a lo mejor se piensa que en la derecha no pasa y pasa solo en la izquierda, pero la realidad es que se han plegado todos los partidos o muchos partidos a meter el tema de la igualdad de la mujer, incluso cuando no se cuida la igualdad ante la ley de todos los españoles,
que es algo que me parece básico y fundamental porque es la sustancia de nuestro Estado de Derecho, que, como todos sabemos, es lo que protege al ciudadano de la tiranía en la que podría convertirse la democracia. Usted hace una radiografía bastante exhaustiva sobre la gestión del Gobierno desde que llegó la pandemia, el coronavirus, y dice una frase muy dura, la voy a leer textualmente. Dice: la imagen del Gobierno ha sido el objetivo prioritario por encima de la salud de los ciudadanos. Es una dura conclusión. Es una opinión personal y, por desgracia, sigo pensándolo. Pero no solamente quiero destacar al Partido Socialista, también el Partido de Unidas Podemos, y también la oposición ha dejado mucho que desear. ¿Cree que en estos momentos el socialismo, el comunismo y la derecha ya no representan aquello que pretendían en su origen? Quiero decir que Felipe González tiene poco que ver con Pedro Sánchez, y lo mismo ocurriría, hablaba de Carrillo con Pablo Iglesias, o Fraga y Pablo Casado. Sin duda. Pero eso no es exactamente lo que me preocupa, porque al final, pues, los partidos evolucionan como evoluciona la sociedad. Los millennials no eran los votantes de 1978, por ejemplo, ¿no? Lo que me preocupa es que los partidos políticos no representen a los españoles de hoy. Y yo tengo la sensación de que hay una desafección y una separación entre los problemas de la agenda política y los problemas de las personas que viven en los pueblos de España. España es un país de pueblos y de ciudades pequeñas. Luego hay 4 grandes, pero la mayoría de los españoles no viven en estas grandes ciudades. Y yo, cuando reviso la agenda política en general del Congreso, por supuesto se habla de desempleo y se habla de los jóvenes y la renta de emancipación, etcétera, pero hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y que se están presentando como pantallazo para quedar bien y ser muy modernos. Voy a poner un ejemplo muy básico. Durante cierto tiempo fue muy polémico el intento de poner la norma en el metro, señalando que los hombres no podían sentarse con las piernas abiertas porque eso era un abuso y era antifeminista y era un ejemplo del patriarcado, etc. A las mujeres trabajadoras que vamos en el metro y las que tienen un nivel de vida peor que el mío, al fin y al cabo yo soy una privilegiada, les importa un bledo cómo va sentado el señor de al lado. Les importa llegar a casa a tiempo, les importa llegar a fin de mes, les importa no pagar tantos impuestos, les importa que los políticos no les mientan, no les roben y que se ocupen de las tareas de lo que el Estado tiene que hacer, por ejemplo, en una pandemia, ¿no? Facilitar que puedan seguir viviendo, que no se hundan y que no se mueran la gente, ¿no? Y que la gestión sea una gestión pues de país, no de partido. Vamos a hablar un poco de liderazgo, de liderazgo dentro de los partidos. Dice en su libro que con Podemos y Vox ha vuelto el líder tradicional, el hombre sin complejos, que se acerca a la gente, que sale del molde de la corrección política y emplea todos los recursos propagandísticos a su disposición. ¿Hacia ese perfil cree que van a ir en el futuro los liderazgos de los partidos? Es que no es fácil. Es decir, 2 personajes con los que a lo mejor no tengo nada que ver, como son pues Santi Abascal y Pablo Iglesias, son personas que no tienen moldes. Ellos tienen una personalidad y un carisma personal real. Luego habrán decepcionado o no a sus votantes, pero eso es otra cosa. Pero no se pueden reproducir como sí se puede reproducir ese líder político medio artificial, elegido por consenso porque es el conveniente y que es capaz de dar un capotazo por aquí y otro por allá y que realmente casi que se estudia, ¿no?, en las escuelas de liderazgo y en las escuelas de ciencia política. Entonces yo no sé, no creo que sea posible reproducir un modelo como el de Podemos o como el de Vox. Mire usted lo que ha pasado cuando Pablo Iglesias se ha ido. Ahora mismo Unidas Podemos es un partido sin ese liderazgo y es cierto que ese tipo de líderes son muy atractivos, pero por otro lado dejan a la agrupación descabezada, como pasó por ejemplo con Suárez en el CDS, ¿no? Bueno, Yolanda Díaz quizá no tiene el liderazgo de Pablo Iglesias, pero va camino de convertirse en una gran lideresa. Bueno, eso es mi opinión. Se plantea en el libro una parte muy interesante que dice que aceptamos los ciudadanos las mentiras de nuestros representantes públicos, que
¿qué nos va a llevar a votar? Que el nuevo marketing político, dice, influye cada vez más entre los ciudadanos. ¿Cuál cree que es la respuesta? Porque al final es verdad que da la sensación en el libro que no tenemos capacidad de discernir realmente y que nos dejamos llevar por unos y por otros. Yo no creo que los españoles no tengamos capacidad de discernir. Yo creo que los españoles somos capaces de, por decirlo de manera muy sencilla, ponernos las pilas, arrimar el hombro cuando lo tenemos que hacer. Lo que sí creo es que no somos muy conscientes, o a lo mejor no tenemos una educación política de calado. Nosotros queríamos democracia y tenemos democracia. Y hemos pensado tal vez que la democracia, las instituciones que componen el Estado de Derecho, pues son estáticas, ¿no? Es como hacer una lista de la compra o una lista de los Reyes Magos y decir, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, pero no se trata solo de eso. Hay que cuidar las instituciones, hay que mantenerlas saneadas y vivas y en perfecto estado de salud. Y creo que es ahí donde nos hemos equivocado, porque gran parte de esa salud de las instituciones que componen el Estado de Derecho implica exigir a los políticos, ¿no? Y votar sin miedo, probablemente, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que no hemos sido capaces de exigir tanto a los políticos, pues porque nos hemos dejado llevar por esos mensajes de que vienen los unos, que vienen los otros, estos te van a favorecer, estos te van a perjudicar, y creo que teníamos que haber mostrado, o que tenemos que mostrar, más seriedad y más exigencia, más capacidad de reclamarle a los políticos: no quiero que me mientas en campaña electoral y te voy a perjudicar si pactas con quien dijiste que no ibas a pactar, o si haces algo que no estaba en tu programa o que no es acorde con lo que nos has prometido a nosotros, a los ciudadanos, que es para quienes trabajas y no al revés. María, tengo aquí a 4 tertulianos en la mesa de debate que también le van a formular alguna pregunta. Empezamos por ti, Eduardo. Sí, María, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que plantea en el libro. He tenido la oportunidad de leerlo. Digo prácticamente de acuerdo porque hay dos cosas con las que no comulgo, ¿no? Una la seria, que es la de que un gobierno anteponga su imagen a la salud de los ciudadanos. Me parece una crítica excesiva y que no comparto. Y la otra un poco más a broma, porque usted se siente amante de la tortilla de patata con cebolla y eso no se lo perdono. ¿No? Pero mi pregunta va más por la solución. Sé que en el libro no quiere aportar en realidad soluciones, porque depende de cada uno de nosotros, pero es verdad que yo creo que la solución pasa, y no sé si coincide usted en ella, en que los ciudadanos debemos empezar a practicar más aquello de vivir en un mundo sin etiquetas. Vivimos en un país donde las etiquetas son demasiado fáciles. Si hablas a favor de los toros eres de una ideología, si hablas en contra eres de la otra, ¿no? Hoy seguramente, en el poco rato que hemos estado aquí, nos han puesto etiquetas a cada uno de nosotros, los propios telespectadores. ¿Es posible alcanzar eso? Yo creo que sí. Yo soy una mujer de los años 80. En los 80 tampoco poníamos tantas etiquetas. Estábamos cansados de unas cosas y queríamos otras cosas y no preguntábamos a nadie qué hacía con su vida y simplemente queríamos vivir en libertad y en democracia. Pero quiero señalar dos cosas. No es que yo no quiera aportar soluciones, es que de verdad creo que depende de la conciencia de cada uno. Si hay una próxima revolución, me gustaría que fuera una revolución de las conciencias, de la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Y tiene que haber un acto de voluntad de querer cambiar las cosas por parte de todos. Y lo segundo que quería señalar es la importancia que tienen ustedes, los medios de comunicación, que son creadores de opinión, pero también son pues el alfiler que pincha y que hace que la gente se reactive y se le ocurra preguntarse otras preguntas, responderse de otra manera y contemplar la política, pues a lo mejor desde una perspectiva más madura. Arenales. Pues me quedo con esa palabra, madura. En primer lugar, María, enhorabuena, y la verdad es que el libro tiene una pintaza, por lo tanto lo leeré rápidamente. Yo siempre suelo decir, cuando hablamos de este tipo de cosas, María, que no son los gestos, sino las mentalidades las que tenemos que intentar cambiar y conseguir cambiar.
Pero a mí lo que me sorprende es que, bueno, yo creo que el marketing político se ha impuesto en todo el panorama político español, que además es muy vacuo, está muy vacío, y empiezo hablando por mi propio partido, en el que he militado muchísimos años, porque hoy mismo, no sé si será verdad o no, un comentario me han dicho, salía hoy en un periódico, que una persona que hoy en día milita en Ciudadanos probablemente sea la próxima candidata a la alcaldía de Valladolid por parte del Partido Popular. Y yo preguntaba, pues me ha sorprendido, ¿no? Y preguntaba quién me lo comentaba, y anda, ¿y eso? Si es una... Y me decían, no, es que quieren caras nuevas. Me parece una solemne tontería. Y es que parece que últimamente se lleva mucho eso de que las caras tienen que ser nuevas. Con lo cual a mí me parece una bobada. Yo creo que las personas tenemos que ser eficientes en nuestro trabajo, con independencia de si somos nuevos, somos viejos, somos morenos o somos rubios. Entonces, hay una cosa que me preocupa muchísimo, entonces quiero decir que está llegando y hago una crítica constructiva con todo el ánimo, hasta en mi propio partido, si es que eso fuese verdad. O sea, yo creo que la gente lo que tiene que ser es eficiente a la hora de trabajar y estar comprometida. Pero a mí hay una cosa que sí que le quiero preguntar, María, y es si hay alguien que son los reyes del marketing político, son los americanos. Y ahí se utiliza permanentemente los estudios y se adecuan los perfiles y la imagen y demás. Vamos, es una herramienta de trabajo absolutamente incuestionable. Sin embargo, la población americana un día vota demócrata y otro día vota republicano. Quiero decir, hay una población flotante que sí se mueve más. Y usted decía la última palabra, esa madurez. A lo mejor somos precisamente los electores, porque aquí, más que marketing político, que se mueve de una forma, desde mi punto de vista, vacua, eso de caras nuevas y ese tipo de tonterías, para mí lo que es muy, muy importante es que aquí se mueve mucho la entraña. Y es que la guerra civil hace 90 años, porque hay mucha gente que cuando empiezas a desgranar cosas que están sucediendo con un partido u otro, te dice que no las apoya, pero que sin embargo que él es de derechas o que él es de izquierdas, y que lo votará siempre por encima de lo que pase. Sí, perdón. Me preocupa mucho ese movimiento de la entraña que creo que no se da en el resto de los países. Es cierto, y Estados Unidos es un gran ejemplo. Hay que decir que el marketing político es necesario. El marketing no es malo en sí mismo. Lo importante es que detrás del marketing haya un programa de gobierno serio y comprometido y responsable con los ciudadanos. Pero Estados Unidos es un ejemplo bueno, a pesar de que es un país muchísimo más grande. Los dos partidos mayoritarios albergan una variedad de mentalidades muy amplia. Y lo muestran los caucus, cómo eligen los candidatos para cada uno de estos partidos, ¿no? A mí me parece que allí también tocan la entraña. Y por otra parte, me parece normal que intenten tocar la entraña, pero somos nosotros los que tenemos que dejarnos afectar o no. Maduros. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con usted, y creo que lo ha dicho anteriormente Eduardo, es que igual hay que dejar de etiquetarse y no consentir ya que nos pillen en esta especie de trampa de los ganadores, los perdedores, los de arriba, los de abajo, los de derechas, los de izquierdas, porque estamos ya en el siglo XXI y hay unas futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, a quienes no les estamos dejando un mundo mejor, ¿no? Y eso me preocupa mucho más que lo que pasó. Lo que pasó ya está pasado. Lo que tenemos que hacer es aprender de ello para dejar un mundo mejor a los que vienen. Carmen. Buenas noches, María. Veo que, aunque siento todavía no he podido leer tu libro porque me he enterado a última hora de mi incorporación aquí y de tu trabajo, prometo... Te lo dejo luego yo, ¿eh? Genial. Ya está leído. Pero sí que he seguido un poco comentarios y críticas que ya han hecho a tu trabajo, que tú de cierta manera presentas como una decadencia de la democracia española. Yo no he leído aún ese análisis, pero después de este trabajo, ¿tú crees que realmente el listón de los políticos en España está más bajo que en otros países de nuestro entorno? Pues lo cierto es que tampoco. Yo cuando he comentado este libro se lo he mandado a colegas, a profesores y amigos de otros países. Por supuesto, en Latinoamérica me miran con perplejidad como diciendo, ¿estáis vosotros diciendo esto? ¿No? Nosotros estamos mucho peor, míranos. Pero, por ejemplo, en Italia, amigos italianos o de Estados Unidos me dicen, esto es un fenómeno general. Es un fenómeno general, la bajada del listón de la calidad de los políticos, ¿no?, que mencionábamos antes a Guerra o a Fraga o incluso a Santiago Carrillo.
a Suárez, etcétera, pues se percibe también en otros países. Y lo cierto es que hay una especie de globalización de los gestos y como una agenda internacional de cuál es el postureo, por decirlo de una manera sencilla, si me permiten, político, ¿no? en general. Lo que sí quiero dejar es un mensaje de esperanza. Yo soy una pesada, cabezota, optimista. Y yo sí creo que la democracia es el mejor de los sistemas siempre y cuando los ciudadanos también, además de criticar a los políticos, nos miremos en el espejo y veamos que los políticos son aquellos a quienes debemos exigir que trabajen para nosotros y que a lo mejor nosotros también tenemos algo que hacer, ¿no? Algo que repensar, agarrarnos a los valores y mostrarlos con nuestro ejemplo. Por último, Paco Somoza. Buenas noches y enhorabuena por ese libro que leeremos con muchísima atención. En el planteamiento del libro parece que la política que está ahora de moda es superficial, ¿no? Y que se queda en eso, ¿no? en una mínima apariencia, ¿no? Los antiguos políticos de los que estamos hablando desde hace un rato, ¿no? Tenían un enemigo común, ¿no? Que yo creo que era lo que cohesionaba las fuerzas políticas y las hacía más eficaces, ¿no? Cuando eso desaparece, desaparecen en cierto modo los ideales, y al desaparecer el ideal y convertir este trabajo del político en una profesión, parece que todos los estándares de resultados y de eficacia bajan mucho, aparte de que no acceden ya los mejores a la política, acceden gente, no todos, claro, pero gente que procura vivir de eso, ¿no? Y eso a mí me parece también que es un cáncer del sistema, ¿no? Que esta profesionalización de los políticos les alejan, en cierto modo, de los ideales que deberían de ser el sustento que permitiera cuestiones como el progreso, ¿no? Como el avance en los derechos sociales, pero de verdad, es decir, el cumplimiento de las promesas tendría que ver más con ese tipo de actitud que con la que actualmente estamos viendo, ¿no? y viendo con bastante pena, ¿no? ¿Qué piensa? Pues es cierto lo que está diciendo. Siempre discuto con amigos que se dedican a la política, me explican que la profesionalización es fundamental porque cada vez es más compleja la gestión, etcétera. Para mí es la trampa de la burocratización. Aumenta la burocracia, la gestión es cada vez más compleja y hace falta profesionales que terminan viviendo de ello y que al terminar viviendo de ello pues se separan del objetivo fundamental, que son los ciudadanos. A mí se me ocurre una reforma de la función pública como punto de partida y a lo mejor algún tipo de exigencia a quienes se dedican a la política para que no tengan esos incentivos para dedicarse a ello durante tantos años, ¿no? Es muy importante lo que ha mencionado del objetivo común, pero fíjese que hemos tenido desde marzo del 2020 un enemigo muy potente, muy fuerte, y yo no he visto una actitud muy ejemplar por parte, no voy a decir de todos los políticos porque estaría siendo muy injusta, pero de muchos políticos que podían haber dado un ejemplo de solidaridad con quienes estaban sufriendo y un ejemplo de lo que es de verdad dejar de lado el partidismo y ser un buen estadista y un buen servidor público. María, en algún lugar he leído que no vota. ¿Es así? Yo soy abstencionista convencida desde siempre. Bueno, pero va a seguir sin tengo votar. que reconocer que voté en las últimas elecciones por la Comunidad de Madrid, voté contra el comunismo. Vale, bueno. Voté en el momento en que Pablo Iglesias decidió bajarse de la vicepresidencia y me di cuenta de que cuidado, estaba en peligro algo más que quién es la candidata que va a ganar o no. Pues María Blanco, lo recomendamos. Votáis gestos, tenéis gestos. Yo se lo recomendaría sobre todo a la clase política, ¿eh? Si le puede mandar a algunos despachos no estaría mal porque les va a venir muy bien. Gracias de verdad por atender a Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Muchas gracias.